Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. El post de hoy surge como una duda en una conversación en la que se planteaba lo siguiente. Se necesitaba una fórmula para poder extraer de un rango de números una lista de esos mismos números aplicando una serie de condiciones. Por ejemplo, de este rango de números, extraer los números mayores de 91 y indicarlos en esta columna. Para realizar esta tarea he decidido crear una UDF. Una UDF es una función definida por el usuario. Mediante programación de VBA creamos una función que se va a comportar igual que una fórmula de este. En este caso yo le llamé a esa función extrae rango num, creé una serie de parámetros, declaramos las variables, tanto aplicadas a los parámetros como las variables fuera de los parámetros, y luego componemos el código que va a hacer funcionar nuestra función. En este caso, pues iniciamos una instrucción for each en la que vamos recorriendo cada una de las celdas que hemos seleccionado, verificamos que la celda es numérica, que tiene contenido, y una vez que sabemos que es numérica y tiene contenido, la pasamos por los parámetros de nuestra función. Entonces, bueno, pues el número, la celda, va a evaluar si indicamos que es mayor, el operador, que el número que indiquemos. Es interesante matizar que cuando nos encontremos con este tipo de programaciones y deseemos introducir un operador en la función, debemos utilizar el método evaluate, que nos va a permitir leer e interpretar ese operador. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Como veis, como siempre, comento cada uno de los pasos de la programación. En este caso, una vez que hayamos evaluado, vamos componiendo la cadena resultante, que es lo que al final vamos a volcar en la columna. Si no hay datos, directamente mostraremos que no existen datos en el rango con los criterios que hemos seleccionado. Y una vez que tengamos todo el dato compilado, lo pasamos a una matriz y de la matriz lo pasamos al rango de la columna, transponiéndolo. En este caso transponemos el array. Vamos a ver cómo funciona. Extraer números mayores de 91. Entre comillas siempre los parámetros. Mayores de 91. Y aquí tenemos los números mayores de 91. Como podéis observar son 4. Y vamos ahora a extraer los mayores de 20 y menores de 80. Entonces, traer rango número, seleccionamos, punto y coma, comillas, mayores de 20. Muy bien. Y menores de 80. Y el 1, porque el 1 quiere decir que estamos introduciendo el parámetro i. Entonces aquí tenemos los mayores de 20 y los menores de 80. Como podéis observar, no vamos a encontrar ningún número menor de 20 ni mayor de 80. ¿De acuerdo? Para este caso, extraer números menores de 10 o mayores de 60. Bueno, pues empezamos. Traemos el rango de número, seleccionamos menores de 10. Comillas siempre, 10 y mayores de 60. En este caso, como lo que queremos es introducir el operador o, bueno, pues le ponemos un 0. Y tenemos números menores de 10 y mayores de 60, como podéis observar. Y ahora vamos a introducir el menor igual. En este caso vamos a extraer números
menor o igual a 25. Como os había comentado, siempre entre comillas, punto y coma, 25. Y cerramos. Y aquí tenemos los datos. 25, 24, 1, 12. Y con esta explicación yo creo que se entiende perfectamente cómo funciona la función. Es interesante ver que hemos resuelto el problema y que incluso podríamos, utilizando la hoja 2, realizar la misma función especificando que está en la hoja 1 y nos devolvería los mismos resultados. Por eso no hay ningún tipo de problema. Las UDFs son muy importantes a la hora de trabajar con Excel porque nos permiten hacer cosas que con las funciones normales no podemos hacer. Es decir, si no tengo una fórmula en Excel que me permita hacer algo, bueno, pues la voy a crear. Y realmente cuando creamos una UDF hacemos una fórmula nueva. Esa es la magia de las UDFs. Y eso es todo. Espero que os haya resultado interesante y que esta función o esta fórmula la podáis aplicar en vuestros trabajos diarios o en vuestros proyectos. Muchas gracias.